Hola chamacos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal y hoy les vengo con un videito que se llama el top 15 de los mejores videojuegos para PC gratis. Vamos ahí. Antes de comenzar te comunico que ya te puedes unir a este canal con menos de $1 y desbloquear diferentes membresías que irán cambiando de color, pero no te sientas obligado. Con que me des tu like y compartas estaré muy agradecido. También te invito a que te pases por mi canal de Twitch, link acá abajito en la descripción. Estoy haciendo streams cada lunes, miércoles y viernes. Generalmente estoy jugando juegos de terror en la PlayStation 3. Ahora sí, empecemos pues. Empezamos con este top con Fortnite. Poco nos queda decir ya de este juego si no has escuchado hablar de este que ya se convirtió en uno de los videojuegos más exitosos de la historia. El título de Epic Games, un Battle Royale que podemos descargar gratis desde el 2017 en la página de su desarrolladora. Cuenta con varios modos de juego diferentes y está disponible para prácticamente cualquier dispositivo. Más allá de PC podemos jugar en consolas como la PlayStation 4 entre otras, pero también en dispositivos móviles y tablets. Vamos con el siguiente que se llama Counter-Strike Global Offensive. Si tienes más de 20 años seguro que has jugado Counter-Strike o incluso que has ido a jugar con tus amigos. Uno de los shooters más famosos de todos los tiempos, es también uno de los mejores juegos gratis para PC, en el que dos equipos de 5 jugadores irán enfrentándose para conseguir explotar una bomba o conseguir desactivarla, según el bando, concentración y acción en un clásico. Avanzando por este puesto vamos con League of Legends. El popular LOL es otro de los grandes clásicos a los que podrías jugar sin parar. Un MOBA en el que habrá dos equipos que se enfrentarán y tendremos que ir avanzando en el mapa. Dependerá mucho del personaje o campeón que hayas elegido, que tendrán una de las estadísticas diferentes, hechizos o habilidades con los que podrás ir trazando tu estrategia para hacer caer a tu contrincante. En este puesto vamos con Smite. Un juego parecido a LOL, en el que viviremos el juego en tercera persona, desde otro punto de vista y quizás algo más diferente y llamativo. En este caso el funcionamiento es muy parecido a los otros de los anteriores, que hay varios modos de juego que harán que el objetivo cambie. Utilizaremos a los héroes mitológicos, hasta 100 dioses o íconos mitológicos diferentes que tendrán sus propias características y poderes divinos, en un juego muy atractivo y multiplataforma, también gratis para descargar desde Steam o Epic Games. Vamos avanzando por este puesto 11 que nos toca Dota 2. También uno de los imprescindibles entre los mejores juegos gratis para PC, creado por Valve Corporation y bastante similar al de otros de esta lista. El juego tiene como fin llegar a la base de los rivales y acabar con ellos. Hay más de 100 héroes entre los que elegir de forma gratuita y es uno de los grandes clásicos en los que podrás crear equipos con tus amigos para hacer un juego cooperativo, jugar todo tipo de partidas con cambios continuos que harán que no te aburras. Por este puesto número 10 vamos con Call of Duty Warzone. Otros de los clásicos de los que seguro que has escuchado hablar es Call of Duty. Esta versión gratuita está disponible para PC y consolas de videojuego. Es multijugador y permite hasta 150 jugadores online y varios modos de juego según quieras formar equipos o hacerlo en solitario. Uno de los más completos y con más opciones si te gusta el Battle Royale pero no quieres pagar por él. Puedes descargarlo en PC desde la propia tienda del juego. Vamos con este puesto 9 que se llama Star Wars The Old Republic. Los amantes de la saga más famosa Star Wars también tienen la opción de tener uno de los mejores juegos para PC gratis, sin pagar por él. Nos trasladará en el tiempo hasta la antigua república en un título en el que nos permite crear un personaje que iremos manejando entre planetas y con todo tipo de criaturas del universo. Un juego de rol multijugador en el que nos enfrentaremos a la nueva creación del Imperio Sith y la amenaza de estos que pongan en peligro la paz. Para este puesto número 8 vamos con Valorant. Es un shooter de primera persona de los creadores de League of Legends y como no, otro de los mejores títulos que puedes descargar gratis. Un shooter táctico en el que ganará el primer equipo que gane 13 rondas. Habilidades especiales entre los agentes disponibles y elegibles. Mapas entre los que elegir o un arsenal de armas con las que combatir con el enemigo y no dejar a nadie vivo. Para este séptimo puesto nos toca Team Fortress 2.
Es un juego de shooter de los más descargados y entretenidos. Podemos descargarlo desde Steam y utilizar una de las 9 clases diferentes para enfrentarnos a los distintos modos de juego y continuas actualizaciones a las que podemos jugar sin costo. Pero tiene micropagos desde el propio juego que nos permite tener mejoras estéticas en nuestros personajes. Además, unos gráficos divertidos y llamativos en un juego que sus desarrolladores describen como Cartoon Violence and Gore. Vamos con el sexto puesto, que se llama Fallout Shelter. Los jugadores construyen y gestionan su propio refugio en la piel de un supervisor, el líder y coordinador del refugio. Los jugadores guían y dirigen a los llamados moradores del refugio y tienen la necesidad de mantenerlos felices y a través de la satisfacción de sus necesidades como la energía, los alimentos y el agua. Vamos con este quinto puesto, que se llama Hearthstone Heroes of Warcraft. Es un juego de cartas coleccionables en línea que se basa en las partidas por turnos entre dos oponentes, desarrollado por Blizzard. Los jugadores pueden escoger entre diferentes modos de juego, que ofrece diferentes experiencias, además prestar 10 héroes, cada uno de ellos representando una clase distinta dentro del universo de Warcraft, como mago o pícaro, exceptuando al monje y al caballero de la muerte. Cada héroe presenta habilidades o los denominados poderes de héroe. Si te está gustando este video, déjame mostrarte unas menciones honoríficas. Para este cuarto puesto vamos con Rocket League. El juego se asemeja al fútbol, pero utilizando vehículos en lugar de jugadores y una pelota de gran tamaño. En los partidos pueden participar desde 1 vs 1 hasta 3 vs 3 en modo cooperativo. En modo informal se puede jugar hasta 4 jugadores distribuidos en 2 equipos, naranja, azul, rojo y gris. Cada vehículo puede utilizar propulsión extra, tanto para acelerar como para desplazarse por el aire, siendo esta una característica fundamental del juego. Para este tercer puesto vamos con Paladins. Este juego posee un sistema de cartas y talentos originales del juego que sirve para potenciar las habilidades de los personajes, que ofrece varios personajes llamados campeones, para que los jugadores puedan elegir durante las partidas multijugador. Vamos para este segundo puesto, que se llama Destiny 2. La historia retorna desde los acontecimientos de Destiny, Rise of Iron y la crisis de la Shiva en la instancia de la historia. La facción de la región roja de los Cabal, una raza extraterrestre basada en un imperio militar, industrial, ha atacado la última ciudad con fuerzas abrumadoras dirigidas por su comandante emperador y supremo líder de los Cabal. Finalmente vamos con este primer puesto, que se llama Warframe. La trama de la historia se desarrolla en un futuro post-apocalíptico, luego del colapso de la civilización Orokin, donde tendremos que construir a lo largo de nuestra aventura varias cosas para subir de reputación, con varios grupos para ganar recompensas. El jugador desempeña el papel de un niño perteneciente a los Tenno. Un grupo de niños que fueron mutados adquirieron habilidades especiales al ser expuestos a la energía presente en el vacío, un espacio subdimensional usado por los Orokin para transportarse, que controla unas armaduras llamados Warframes. Si te ha gustado este video, no te olvides de compartir y dar un poderoso like, suscribirte y activar todas las notificaciones, así YouTube te avisará en el momento de que suba un nuevo video. No te olvides de comentar aquí abajo cuál de estos juegos fue tu favorito. Mientras tanto, te dejo estos dos videos que sé que te encantarán, y conmigo es hasta otro día. ¡Chao!